hay otros temas, además de la reforma judicial, por supuesto, y también muy importantes. Y justamente como usted acaba de escuchar, vamos con el Migranálisis de Continente Móvil, con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, este proyecto independiente dedicado a la investigación, capacitación y divulgación sobre migraciones, egresada del doctorado en Ciencias Sociales de el COLEF, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, docente en la Universidad Pedagógica Nacional de Nogales. Ha participado en proyectos de investigación sobre temas migratorios en nuestra región y además ejerció el periodismo una década. Lorena, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David. Un gusto saludarte también y a toda la audiencia de Uniradio en este miércoles. El tema de hoy, sin duda, también importantísimo. Digo, yo sé que tiene muchas aristas, pero me hizo pensar de entrada en los menores y lo que representa para ellos. Platícanos de qué viene el tema de hoy, Lorena. Sí, David, efectivamente, pues teniendo en cuenta que México es un país cada vez más diverso, producto de las migraciones internas e internacionales, por lo cual es crucial pensar en un tema muy relevante como es la educación y en cómo las instituciones educativas reflejen y valoren esta amalgama de orígenes y culturas, ampliando su enfoque tradicional de interculturalidad. Así que en este migranálisis hablaremos de la educación intercultural y cómo ésta puede facilitar la integración y convivencia desde las aulas. Pero vamos a comenzar primero con el concepto de diversidad cultural, que se ha entendido convencionalmente como el producto de la presencia de minorías étnicas y o culturales, o del establecimiento de nuevas comunidades migrantes en los estados-nación, y han sido estudiadas en contextos escolares y extraescolares, aunque principalmente estos estudios se han enfocado más que todo en las condiciones de discriminación y racismo. Se plantea entonces la existencia de una multiculturalidad, digamos, a partir de esta reconocimiento de presencias de minorías, y se habla de la multiculturalidad como este reconocimiento que se hace en la sociedad de que coexisten varias culturas y que éstas conviven en un mismo espacio geográfico o social, pero la multiculturalidad, digamos que es como una fotografía fija o estática, es decir, les vemos a estas minorías, sabemos que están, les respetamos, pero hasta ahí. Cada quien por su lado. No se aprecian en digamos, en este entendimiento de la multiculturalidad las relaciones que ocurren entre esas minorías, ni se hace el intento de interactuar con estas minorías. En respuesta a las debilidades que tiene el concepto de multiculturalismo, que ha sido muy empleado en diferentes contextos, y se nota pues que hay una debilidad en reflejar este carácter dinámico que tiene la sociedad, es que se empieza a plantear el concepto de interculturalidad, el cual consiste en que no solo reconocemos la existencia de la diversidad cultural, sino que también se promueve que exista un encuentro, un diálogo y una convivencia entre las culturas. Y al haber esta interacción, lo que hace es que se fomentan procesos de participación más igualitarios, la resolución de conflictos de manera pacífica y se elimina el etnocentrismo o estas visiones sesgadas que tenemos a veces sobre el mundo. Importante mencionar también, David, que un día como hoy, en 2001, un 11 de septiembre de 2001, coincidente con el atentado de las Torres Gemelas, fue aprobada la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural y esta señala específicamente en uno de sus apartados que el diálogo intercultural es la mejor garantía de paz y de rechazar categóricamente aquellas tesis que auguran o que piensan que va a haber un choque inevitable entre culturas y civilizaciones. Así que esto en primeros términos, pues cómo es que surge este aspecto de la interculturalidad en nuestro contexto, David. Y además que es un concepto importantísimo porque, como bien ya explicaste, Lorena, no solamente es el reconocimiento de, sino también un proceso de entendimiento a fondo y bueno, de representación, por supuesto, de entender la representación de sus sectores, pero sobre todo de integración, que básicamente es uno de los temas para entender estas diferencias, ¿no?
Sí, David, básicamente pensemos en cómo se traduce la interculturalidad, no solo a nivel de la sociedad en general, sino a nivel de las aulas, en el contexto educativo, porque a través de la educación intercultural lo que se fomenta es que se pueda crear un ambiente educativo en donde todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y además que al haber este diálogo e interacción entre estudiantes de diferentes culturas, se pueda enriquecer el aprendizaje mutuo. Ahora veamos un poquito unos antecedentes sobre esto de la educación Ok. intercultural en México, porque según expertos en temas de educación que han sido citados por la Guía sobre Migraciones e Interculturalidad de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, pues se destaca que las primeras experiencias de educación intercultural ocurrieron en los años 80 del siglo pasado, pero tuvieron como antecedente la llamada educación multicultural que te comentaba al inicio, que era el concepto que se manejaba primero. Se hablaba de educación multicultural, de educación pluricultural, pluriétnica o multirracial, y esto tuvo lugar en los años 60 en los Estados Unidos y en los años 70 en Europa. Estas primeras prácticas de multiculturalismo tuvieron como objetivo reducir el fracaso escolar de aquellos niños, niñas y adolescentes que eran culturalmente diferentes. Mientras tanto, ¿qué ocurría en América Latina? Pues que surge en los años 70 del siglo pasado, pero muy vinculada con la demanda del reconocimiento cultural y político de la población indígena y afrodescendiente, esta idea de fomentar la educación donde se vea el tema de la diversidad. Es decir, que en el enfoque de la educación intercultural en países como México, donde hay un componente importante de población indígena, se ha centrado en más que todo las comunidades indígenas, en aspectos como la educación bilingüe intercultural, que desde algunas miradas lo que ha buscado es integrar a la población indígena a través de la lengua en los contextos educativos, pero desde otras miradas que son más críticas también se cuestiona que esta es una nueva forma de dominación a través de la educación. Adicionalmente, sabemos que estas comunidades han venido arrastrando rezagos educativos y han buscado a veces plantear una educación propia y diferente a la planteada por el Estado mexicano porque no se han sentido incluidos por más de que se hable de multiculturalismo o interculturalidad. Eh, Ellos han venido trabajando en este tipo de propuestas y pues a fin de que sean incluidos han querido que no sean asimilados con estos contextos que se están proponiendo en el ámbito general y quieren que se consideren sus particularidades. Así que pese a que se viene trabajando en la interculturalidad desde el indigenismo, queda mucha tela que cortar. Y algo más, la interculturalidad en el ámbito de las migraciones internacionales realmente tiene poco desarrollo aquí en México, quizás porque México no era considerado un país de destino de migrantes. Sin embargo, el contexto actual demanda pues también poner el foco en esta realidad, es decir, la interculturalidad más allá de el tema de incluir a las comunidades indígenas, David. Y justamente de eso te quería preguntar, porque por un lado me imagino que estos procesos con los flujos migratorios que hoy por hoy narramos prácticamente todos los días se ha de haber vuelto algo mucho más complejo. Y por otro lado, por ejemplo, aquí en Tijuana sí tenemos un ejemplo muy claro y hasta reconocido de un trabajo de integración de migrantes, de niños migrantes a las aulas, a las escuelas primarias que tienen espacios disponibles para ellos, por dar un ejemplo de todo lo que significa hablar de estos conceptos que son mucho más amplios, claro. Efectivamente, México, como bien lo señalas, hoy se reconoce como un país de emigración, de tránsito, de destino y de retorno migratorio, y esto ha implicado que hay una diversidad cultural que se ha venido expandiendo a lo largo y ancho del país. Tenemos en primer lugar una gran diversidad regional, por ejemplo, con estudiantes que migran internamente, es decir, mexicanos que migran de una región a otra, o de escuelas en áreas urbanas y rurales que también reciben estudiantes de diferentes estados y que aunque sean personas del mismo país, tienen sus particularidades. Entonces se requiere un enfoque intercultural para la convivencia y el respeto a sus culturas y dialectos. Tenemos también las migraciones de retorno, estos casos de muchos niños y jóvenes que han vivido en los Estados Unidos y regresan a México con sus familias. Estos estudiantes a menudo enfrentan desafíos de adaptación cultural y lingüística y esta realidad hizo que surgieran iniciativas como el Programa Binacional de Educación Migrante PROVEM, que busca facilitar su reintegración
integración en el sistema educativo mexicano y que sabemos pues que en Baja California, como bien señalas, ha generado resultados muy interesantes en este sentido. Por otra parte, tenemos migraciones internacionales de tránsitos que a veces terminan siendo destinos o estancias cada vez más prolongadas de personas extranjeras en el país. Y en estos flujos hay niños, niñas y adolescentes que por su condición migrante, en buena parte irregular, enfrentan barreras adicionales como la discriminación y la falta de recursos. En la medida en que ellos acceden al derecho a la educación, que está contemplado en la legislación del país, sin importar la condición migratoria, pues básicamente lo que se requiere es tener más espacios educativos donde exista este enfoque intercultural. Así que muy importante estos esfuerzos que se han venido haciendo en algunos contextos donde la migración de todos estos flujos que hemos comentado ha venido generando cambios importantes, ¿no? Y Tijuana ahí tiene un caso muy relevante para traerlo como ejemplo. Y esto replantea los paradigmas de enseñanza-aprendizaje también, digo, también entre muchos otros puntos que pudiéramos desglosar para tratar de entender mejor estos conceptos. Sí, básicamente hay muchos retos que implican, ¿no? El reconocimiento de esta diversidad cultural y el ver cómo fomentamos esta interacción. Y es que tenemos, por ejemplo, que muchos de los alumnos migrantes que llegan a las escuelas públicas suelen proceder a veces de familias muy humildes o que tienen pocos recursos económicos y educativos, y algunos vienen con la experiencia de una escasa o nula escolarización desde sus lugares de origen o con grandes rezagos que dificultan su integración con el resto del alumnado. El desconocimiento del idioma, no solo de los llegados de Estados Unidos, sino de otros países que están atravesando México, como bien sabemos, el caso de Haití, caso de personas de África, asiáticos, esto tiene pues repercusiones iniciales, ¿no? En el aprendizaje, si se los intenta integrar en el contexto educativo. También, además del tema aprendizaje, en el aspecto afectivo, porque estos alumnos se sienten impotentes ante la falta de comunicación porque no dominan el lenguaje de la sociedad receptora o también viven cierto estado de aislamiento. También hay otras situaciones como que los docentes tienen dificultades para adaptarse a las necesidades del alumno diverso y esto conlleva que a veces en las aulas no se hacen ningún tipo de diferenciaciones a la hora de abordar el programa de estudios, al no reconocer pues, que existe esta diversidad y que existen pues, formas de integrar de manera diversa a estas poblaciones. Propuestas de estrategias pedagógicas existen a nivel de varios contextos, por ejemplo, a nivel de docentes. Es muy importante la capacitación en educación intercultural y para ello es clave sensibilizar a los docentes ante las nuevas realidades que tiene la diversidad cultural en países como México. Diversos estudios en otros contextos, por ejemplo en España, que tienen muy desarrollado esto de la educación intercultural, han señalado situaciones donde a veces los docentes atribuían a la cultura del país de origen, de donde viene el estudiante, la explicación de ciertos comportamientos que a veces sean cuestionables, ¿no? De algunos niños, niñas y adolescentes migrantes. Es decir, que a veces asociaban su procedencia con los problemas de aprendizaje y no con otras situaciones. Muchas veces los docentes poseen escasa información de cómo se dieron los procesos migratorios o qué dificultades atravesaron estos estudiantes y que provocaron importantes cambios en sus vidas y de sus familias y entonces atribuyen a toda explicación de su bajo rendimiento o comportamiento a que es un tema de que esa es su cultura. Incorporen también, importante como recomendación, en sus clases aspectos de historia, de lengua y cultura de los diversos grupos que componen el aula para intentar involucrarlos y generar intercambios con aquellos que son, digamos, una mayoría en el salón. Y también se sugiere tener pues, preparación de muchos materiales educativos que contribuyan a combatir aspectos como el racismo y la discriminación para que exista pues, esta convivencia armónica entre los estudiantes que, digamos, son nativos y aquellos que vienen de otros contextos, de manera que no hayan más prácticas de racismo y discriminación. Y desde las aulas es muy importante realizar esta labor porque luego esto se traduce al resto de la sociedad, David. Sí, sin duda, un reto también enorme. ¿Con qué podemos cerrar? ¿Qué ofrecer, Lorena, a manera de conclusión?
Sí, bueno, como comentaba, el aspecto de la sensibilización es sumamente importante que existan en diferentes sistemas educativos, tanto públicos como a nivel privado. La sensibilidad o el dar capacitación a los docentes, a las autoridades acerca de estas realidades que existen a nivel de lo que es la diversidad, de la migración, para que no sean muy ajenos a esta realidad y puedan incorporar estos conocimientos en sus programas de estudio, puedan ser mucho más empáticos a veces con la situación que tienen muchos estudiantes, entonces fomentar este tipo de iniciativas. Sabemos que existe pues en la nueva escuela mexicana, un componente donde justamente se habla del enfoque de interculturalidad dentro de los procesos educativos, entonces importante que se siga fomentando este enfoque para que llegue a muchas más pues, capas de la educación, no solo a nivel de primaria, de secundaria, de preparatoria, sino incluso en el ámbito universitario, ¿no? Porque también en esos espacios se suelen dar pues prácticas discriminatorias. Claro. Entonces, ahí estaría la recomendación, David. Lorena, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y nos escuchamos pronto. Buenos días. Buenos días, David. Gracias y un gusto saludarles y a toda la audiencia. Gracias, es la doctora Lorena Mena Iturralde, fundadora de Continente Móvil.